Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tras 52 años de guerra con las FARC, este lunes 29 de agosto se iniciará el cese al fuego definitivo que pondrá fin a este largo y doloroso conflicto que deja miles de muertos y más de 8 millones de víctimas en el país. Al entregar al Congreso el texto del acuerdo final con las FARC, el presidente Juan Manuel Santos reveló que ya dio la orden a las Fuerzas Armadas para que silencien sus fusiles y reiteró que el próximo 2 de octubre se realizará el plebiscito para la paz. De cómo será la participación en política de los guerrilleros desmovilizados, de la pedagogía de los acuerdos alcanzados y de las celebraciones en Colombia y en todo el mundo. Tras este paso histórico, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC. Se callan los fusiles. El lunes arranca cese del fuego entre gobierno y FARC. Presidente entrega al Congreso acuerdo definitivo alcanzado en La Habana. Así celebraron en Barranquilla el primer día de la paz. Jefe de la delegación del gobierno advierte que sería catastrófico si gana el no en plebiscito. Gobierno garantiza recursos para la realización del plebiscito. No permitiré que desmovilizados hagan política con dineros ilícitos, dice el fiscal. Desmovilizados irán al régimen subsidiado de salud. Recibirán asistencia laboral. Nuevo triunfo de la atleta colombiana Katherine Ibargüen en Liga de Diamante. Ciclismo colombiano brilla en Europa. Atapuma líder en España. John Rodríguez encabeza el Tour del Porvenir. En un acto simbólico muy emotivo, acompañado por ciudadanos que le ofrecieron su respaldo a la paz, el presidente Juan Manuel Santos llegó al Congreso para entregar el texto del acuerdo definitivo con las FARC, un extenso documento de 297 páginas y también para informar la fecha del plebiscito que será el domingo 2 de octubre. Santos además confirmó que ordenó el cese al fuego definitivo con las FARC a partir del próximo lunes 29 de agosto. A pleno rayo del sol del mediodía, el presidente Juan Manuel Santos y su familia, acompañado de unas 300 personas que quisieron estar en todo el recorrido desde la Casa de Nariño hasta los escalones del Capitolio, donde se encuentra la estatua de Rafael Núñez, entregó al Congreso los textos definitivos del acuerdo de paz que llevaba bajo su brazo en un sobre protegido por la bandera de nuestro país. Allí, y para sorpresa de todos, el jefe de Estado hizo el anuncio de callar los fusiles definitivamente. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Organizaciones indígenas, afrocolombianos, campesinos, jóvenes, adultos mayores también quisieron estar presentes aquí y manifestar su apoyo a la paz. Y hemos sido las que más hemos sufrido el embate de la guerra, entonces no queremos volver a que en nuestros territorios pase lo mismo. Queremos vivir en paz porque somos personas de naturaleza pacífica. Otra persona muy emocionada por el acuerdo final de paz es la primera dama, la esposa del presidente Santos. Estoy absolutamente feliz, como madre, como esposa, como colombiana. Se acabó la guerra, viene la paz, es un país diferente, ojalá que entre todos construyamos esa soñada Colombia en paz. Aquí también se hicieron presentes los gritos a favor de la paz, las banderas de Colombia y la selfie para los que quieren recordar este día, pero no solamente por parte de los jóvenes. Los congresistas que esperaban al jefe de Estado para este acto no se quedaron atrás y querían tener su foto para la historia. Y en Barranquilla, un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico interrumpió las clases y celebró lo que denominaron el primer día en paz. En los jardines de la Universidad del Atlántico, un centenar de estudiantes se concentró en medio de la jornada Primer Día en Paz. Al aire lanzaron globos blancos en lo que llamaron un acto de paz tras el acuerdo final en La Habana y anunciaron una campaña por el sí en el plebiscito.
Creemos que nuestra campaña del sí va a ser una campaña distante a la del gobierno. Aquí no vamos a evaluar el gobierno de Santos. Tampoco va a ser una campaña para hablar de la FARC. Una campaña ciudadana, llena de amor, de vida, fuera de los partidos, con la gente del común, con la gente de la calle, que es la que queremos enamorar. Según estadísticas, es la Universidad del Atlántico el centro de educación superior con mayores víctimas en el conflicto armado en Colombia. Tenemos la universidad con más víctimas del conflicto. Ese es el país que se construyó en la guerra. El país de la paz tiene que ser otro. La campaña por el sí, según anunciaron los estudiantes, la extenderán a otras universidades privadas de la costa. Entre tanto, en La Habana, en Cuba, el equipo negociador del gobierno concedió su última conferencia de prensa. El jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, advirtió que si en el plebiscito por la paz gana el no, las consecuencias serían catastróficas para el país. Informe de la corresponsal en La Habana, Anisley Torres. Un día después de darse a conocer el histórico logro de un acuerdo de paz para Colombia, la delegación del gobierno ofreció en La Habana una rueda de prensa que catalogó de ejercicio pedagógico. Los plenipotenciarios liderados por Humberto de la Calle afirmaron que el futuro del país está ahora en manos de los colombianos, quienes tendrán que refrendar el próximo 2 de octubre el texto negociado con las FARC. Apoyo monetario a los guerrilleros para su reincorporación social, participación política de los desmovilizados, la salida de menores de las filas de las FARC, la ley de amnistía y, por supuesto, cómo enfrentar los resultados del plebiscito que marcará el destino de este acuerdo de paz fueron las principales inquietudes que respondieron los negociadores de Santos. Aunque se mostraron confiados en la victoria del sí en la consulta, advirtieron de las consecuencias de un rechazo popular. El presidente de la República ha dicho, si llegase a ganar el no, se acaba el proceso. Se acabó la negociación. ¿Cuáles son las consecuencias? A mí me parece que serían catastróficas. Un acuerdo de paz con una guerrilla significa una transición política. Tiene que facilitar la participación en política de esa guerrilla. Pero por lo mismo, por lo que es una transición política, esa guerrilla debe ir a participar en la democracia, debe ir a donde los colombianos a convencerlos. Aún no está definida la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia protocolar de la firma oficial del acuerdo que marcará el llamado día D, o sea, el día a partir del cual comenzarán a descontarse los plazos para la dejación de armas y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Lo que ya se sabe es que eso será antes del plebiscito. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Y hoy se conoció el texto completo de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En el tema de la participación política se contempla que el Estado les garantizará 5 curules en el Senado y otras 5 en la Cámara de Representantes. Esto al movimiento político que va a surgir una vez se desmovilice la guerrilla de las FARC. Independientemente, tendrán estas curules de la votación que logren en las elecciones del 2018. La organización electoral tramitará la personería jurídica del partido que representará a las FARC después de la entrega de armas. Desde la firma del acuerdo que se dará en las próximas semanas, las FARC tienen derecho a enviar 3 representantes al Senado y 3 a la Cámara de Representantes. Estas personas tendrán derecho a participar en las discusiones, pero no pueden votar. Los designados no pueden tener ninguna condena en su contra ni otros requerimientos de la justicia. El movimiento político de las FARC tendrá que participar en las elecciones de 2018, recibiendo financiación y acceso a los medios de comunicación en las mismas condiciones de los demás partidos políticos. El Estado garantizará 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes durante 2 periodos legislativos, independientemente de la votación que obtenga ese movimiento. También podrán designar un delegado ante el Consejo Nacional Electoral. El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, anunció que desde hoy mismo se puso en marcha el proceso para la realización del plebiscito en el país. Aseguró que en principio se calcula su costo en 350.000 millones de pesos. El registrador nacional advirtió que se encuentra realizando los cálculos con cada uno de sus funcionarios para establecer el monto definitivo que se necesita para este proceso en el que se utilizarán 83.000 mesas de votación y en el que podrán participar 34.985.000 colombianos. El costo estimado está en 350.000 millones de pesos. Aspiramos a que entre hoy y mañana estamos presentando al Ministerio esa solicitud de recursos. A continuación, esperamos que el Ministerio nos sitúe los dineros lo más pronto posible para iniciar la contratación de los bienes y servicios que requerimos para tales efectos. La Registraduría Nacional anunció que veedores internacionales participarán de este histórico proceso en Colombia. El registrador advirtió que no se podrán realizar nuevas inscripciones para este proceso electoral. Y por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que los recursos para la realización del plebiscito están completamente garantizados.
Ante la solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Hacienda garantizó los recursos del plebiscito convocado para el 2 de octubre por el presidente Juan Manuel Santos. Garantías democráticas, amplia participación y austeridad inteligente, es decir, los menores costos para lograr esa mayor participación electoral. De igual forma, el funcionario garantizó el presupuesto para los primeros 180 días de lo que será la desmovilización de las FARC. Tenemos un presupuesto para los primeros 180 días, todo lo relacionado con las zonas veredales transitorias de normalización, los puntos campamentarios, el apoyo que se va a dar desde el gobierno nacional a través de sus agencias. El ministro Cárdenas afirmó que para el plebiscito se espera tener una gran participación electoral. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, felicitó al gobierno, también a la guerrilla de las FARC, por llevar a buen término las negociaciones del fin del conflicto e invitó a los ciudadanos a votar por el sí. El alcalde Enrique Peñalosa se mostró complacido con el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y las FARC. Una nueva oportunidad para que todos trabajemos para sacar adelante a nuestro país. El mandatario invitó a los bogotanos a votar por el sí en el plebiscito que se realizará el 2 de octubre y validará lo acordado en La Habana. Respaldemos ese plebiscito que debe ser el comienzo de una nueva etapa para una Colombia mejor. Peñalosa enfatizó en cómo el conflicto afectó zonas rurales de la capital. Del páramo de Sumapaz, donde la FARC llevó toda clase de secuestrados. El alcalde informó que Bogotá invertirá 1.4 billones de pesos en los próximos 4 años en programas para las víctimas de la guerra. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo hoy que uno de los retos de esa entidad será impedir que los grupos al margen de la ley que quieran dejar las armas hagan política con dineros ilícitos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo una advertencia a la guerrilla de las FARC ahora que incursionan en la democracia. Los patrimonios ilícitos de los movimientos alzados en armas no están legalizados. La Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, surgidos del secuestro, surgidos de la extorsión y de la minería ilegal. Bienvenidos a la democracia, pero esa incorporación al sistema político colombiano no se hará con dineros ilegales. Las declaraciones fueron hechas durante su visita a la seccional de Nariño, en la que presentó la nueva estrategia delictiva que maneja la entidad. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció que ya tienen lista la reglamentación que va a permitir a los desmovilizados de las FARC afiliarse al régimen subsidiado de salud. Al Ministerio de Salud, el posconflicto le trae varios retos. Es llevar la salud a aquellas áreas afectadas por el conflicto históricamente, donde no se tuvo una presencia estatal permanente, que tiene que ver con la atención psicosocial a las víctimas del conflicto, en el que hemos venido trabajando desde hace unos años, pero yo creo que estamos en el momento especial coyuntural. Además, debe garantizar el derecho a la salud de las personas que se desmovilicen, concentren y se reintegren a la vida civil. Tenemos un decreto ya en los últimos borradores, está siendo estudiado por la Secretaría Jurídica de Presidencia y la idea, por lo menos en esta versión del decreto todavía no firmada, es incorporarlos al régimen subsidiado. El ministro Gaviria indicó que las zonas de concentración tendrán brigadas y unidades primarias de salud para atender a los desmovilizados. Y por su parte, la ministra del Trabajo, Clara López, anunció que las personas que dejen las armas y se reincorporan a la vida civil serán objeto de un análisis vocacional para facilitar la búsqueda de empleo. En el proceso de reintegración a la vida civil, el SENA tendrá un papel fundamental para brindar capacitación a los desmovilizados, pero además habrá un proceso vocacional. La Universidad Nacional hará una encuesta para determinar los perfiles de cada una de las personas que se reincorpore a la vida civil, su nivel de estudios y también sus aspiraciones vocacionales. La idea es indicarle a aquellos que dejen las armas para que son buenos laboralmente. Unos querrán volver a la ciudad, otros se quedarán en el campo y desde luego en ese orden de ideas se irá transformando toda la política pública en función de garantizarle no solamente a los que ahora regresan a la vida civil, sino a todo su entorno. Según el acuerdo entre el gobierno y las FARC, será la Universidad Nacional la que haga el censo socioeconómico de los excombatientes en zonas veredales. Bueno, y en el marco de la cumbre de gobernadores que sesiona en Bucaramanga, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que el Estado seguirá persiguiendo los bienes de las FARC pese a la desmovilización del grupo.
El Estado colombiano seguirá persiguiendo, buscando los bienes de la guerrilla de las FARC, a pesar del acuerdo alcanzado ayer en La Habana, Cuba, con esta guerrilla. Así lo advirtió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien dijo que insistirán para que este grupo subversivo devuelva a los niños en su poder. El tema de los recursos de las FARC, el Estado colombiano seguirá persiguiendo los recursos de las FARC, de los cuales se ha venido hablando. Las FARC se han comprometido en el acuerdo a la reparación material de las víctimas del conflicto. Eso tendrá que implementarse todo en la Jurisdicción Especial para la Paz y obviamente el compromiso también de la devolución de los menores. Cristo reveló los detalles de lo que será la reincorporación a la vida política y social de los guerrilleros de las FARC. Esperamos que 400 o 500 personas de las FARC participen en ese proceso en la Unidad Nacional de Protección y un compromiso muy grande también en materia de desminado en todo el país. En la cumbre de gobernadores que se adelanta en Bucaramanga, los mandatarios departamentales le pidieron al gobierno recursos para el posconflicto, para que la paz sea duradera. Que por lo tanto resulta absurdo pensar que el proceso de paz se va a financiar con el mismo sistema general de regalías. El gobierno estima que la economía del país puede crecer este año entre 1.1 y 1.9% con la paz. Y el mundo entero celebró el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Desde las Naciones Unidas, la Unión Europea, hasta la candidata demócrata Hillary Clinton aplaudieron la nueva etapa que comienza para nuestro país. Desde la oficina del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitaron a través de un comunicado tanto al presidente Santos, al jefe de las FARC, Alex Timochenko, y a sus equipos negociadores. Este organismo verificará el cese al fuego y la dejación de armas del proceso. Por otra parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, expresó también a través de un comunicado que el acuerdo de paz es una razón para celebrar. Un sentimiento similar expresó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Colombia ha dado un paso histórico para avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera en un país castigado por la violencia durante medio siglo. Por países, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó como histórico este día. Además, la favorita para sucederlo en el cargo, Hillary Clinton, afirmó: después de más de 50 años de guerra, un nuevo día amanecerá en Colombia. Los países acompañantes, Venezuela y Chile, también acogieron el acuerdo a la vez que el Ejecutivo de Ecuador, de Rafael Correa, país que está mediando en las conversaciones con la guerrilla del ELN. La Secretaría de Movilidad de la ciudad de Bogotá impuso un comparendo a la camioneta del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, quien fue sorprendido invadiendo el carril exclusivo de Transmilenio. En este video revelado por el distrito se evidencia cómo a las 4 de la tarde del pasado lunes, una camioneta escoltada por 2 motos de la policía invade el carril de Transmilenio en la carrera 10ª con calle 10ª. El vehículo está asignado al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero. Tras revelar las imágenes, la alcaldía impuso un comparendo de 344.700 pesos por transitar por sitios restringidos. Lo paradójico es que será el Consejo Superior de la Judicatura quien pague la multa, pues el vehículo no está a nombre del magistrado. El hecho generó críticas ciudadanas. El magistrado argumentó que usó el carril porque sufrió un desmayo y quería salir del trancón en el centro de Bogotá. La Contraloría General encontró irregularidades en la contratación de por lo menos 6.000 millones de pesos en contratos del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Arauca. Tras recibir una denuncia, la Contraloría General adelantó una auditoría especial al programa de alimentación escolar en el departamento de Arauca, encontrando un detrimento patrimonial de 6.251 millones de pesos. Entre las presuntas irregularidades está el pago de reacciones alimenticias no entregadas a los beneficiarios. Otras reacciones no cumplen las condiciones de cantidad y aportes de nutrientes requeridos. También se evidenció que existe una entrega de alimentación escolar a personas que no deben de ser cubiertas por el programa de alimentación escolar. El organismo de control espera explicaciones frente a los contratos objeto de la auditoría y que no contaron con un debido seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la interventoría. Entre tanto, la Gobernación del Valle del Cauca denunció la existencia de millonarios contratos firmados por el Hospital Universitario del Valle y que están afectando las finanzas de la entidad. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca inició el proceso de cancelación de por lo menos 8 contratos entre el Hospital Universitario del Valle y particulares cuyo costo supera los 60.000 millones de pesos. El hospital necesita entrar en un proceso de transformación. Una de las recomendaciones del departamento es, por favor, revise la contratación y haga una contratación de menores valores en lo que se pueda y sobre todo más beneficiosa para el hospital. Según la titular de la Cátedra de Salud en el departamento, muchos de esos contratos no están funcionando, pero los particulares seguirían cobrándole al centro médico y en otras, las tarifas beneficiaban más a los particulares que a la HV.
Para ello nos dimos a la tarea de revisar los contratos, conocedores ya de los hallazgos que había hecho la Contraloría, y lo que encontramos es que se pueden renegociar de una forma más beneficiosa para el hospital. La secretaria espera que para septiembre estén liquidadas todas las alianzas con irregularidades que están desangrando las arcas de la Chubé. Y en la costa caribe las autoridades capturaron a varios exfuncionarios de la alcaldía de Cartagena que tenían una red dedicada a defraudar las finanzas de esa entidad. Según indicó la policía de Bolívar, esta presunta red delictiva descubierta al interior de la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena se apropiaba de manera ilegal de los dineros de los contribuyentes y a su vez ofrecían realizar el trámite para prescribir la deuda que tenían los predios. Asimismo, informó que la investigación que viene desde 2014 pudo infiltrar a uno de sus uniformados dentro de la red para obtener información. Les solicitaban un porcentaje del 30% sobre la deuda y a cambio de eso pues hacían unos documentos para precluir la deuda. Básicamente estamos hablando que en esta operación se logró evidenciar un desfalco de aproximadamente 1.800 a 2.000 millones de pesos al distrito. Los detenidos fueron presentados por la Fiscalía Seccional Bolívar ante un juez de control de garantías para que les imputara el delito de concusión. Las autoridades aseguraron que seguirán las investigaciones, con lo que se espera se realicen nuevas capturas. El senador del partido de la U, Ángel Custodio Cabrera, sostuvo que el gobierno y el Congreso evalúan la creación de un impuesto para las plataformas tecnológicas en el proyecto de la reforma tributaria estructural. Se trata de las plataformas tecnológicas que prestan servicio para el sistema de transporte e incluso en televisión. Aplicaciones como Uber y Netflix tendrán que pagar impuestos de acuerdo con una de las propuestas que trabaja el gobierno y el Congreso para la próxima reforma tributaria estructural. Dentro de todo este tema de que todo el mundo tiene que pagar, hemos observado con preocupación que todas las plataformas tecnológicas, como no están localizadas en Colombia, pues no pagan absolutamente ningún tributo. Entonces la idea es que se sometan al impuesto del valor agregado y sean sujetos del impuesto de renta. De acuerdo con el congresista, el objetivo es buscar la equidad y que todo el mundo contribuya en materia de impuestos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos de esta jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.915 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.321 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 20,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.370 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 6,61% a 2.580 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó con una pérdida de 1,36% a 1.085 pesos. A continuación, CMI en línea. Hace algunas semanas les hablamos sobre los carros que tienen la función de piloto automático, pero ¿cómo funciona esta tecnología? En este informe les explicamos. El piloto automático es un sistema tecnomecánico que les permite a algunos vehículos manejarse y estacionarse sin ser controlados por un conductor, de acuerdo con Tesla, uno de los fabricantes más grandes de esta industria. Este tipo de carros tienen un radar para que el vehículo detecte los obstáculos que se presentan al frente de la carretera. Además, tienen sensores a su alrededor que calculan la distancia que hay entre un vehículo y otro para evitar chocarse. El conductor puede hacer cosas como cambiar de carril con tan solo tocar las estacionarias. Algunas de las empresas que empezaron a desarrollar este tipo de vehículos son Tesla, Google y Mercedes-Benz, entre otros. ¡Feliz noche! Bienvenido Esteban y hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado. A las 8:30 y más información internacional, a las 9:30 la edición central de CMI. Los espero. Feliz noche. Chao.